Hello, how are you today? En la clase de hoy vamos a trabajar en la página 32 del Activity Book. Okay, let's start. Exercise 1. Color the toys red. What are toys? ¿Qué eran toys? Juguetes, okay? So, color the toys red. Todos los juguetes los van a pintar de color red. Teddy, ball, tablet, train set. Good. And then color the clothes blue. Clothes es la ropa, ¿ok? Entonces, todo lo que sea ropa lo vamos a pintar de color blue. Trousers, shirt, shoes, socks. Okay. Now we complete exercise 2. Antes de hacer el punto 2, vamos a revisar algunas palabritas, ¿ok? Bien. Vamos a revisar palabritas como nuevo, viejo, grande, chiquito, ¿ok? So, how do you say nuevo in English? ¿Cómo se decía nuevo en inglés? New. Very good. New. Okay. And how do you say viejo in English? Viejo. That's right. Old. Old. And how do you say grande in English? Grande. How do you say grande? Big. Big. And how do you say pequeño in English? How do you say pequeño? Small. Small. Small es pequeño. Ok, ahora que revisamos estas palabritas, podemos hacer juntos el punto 2. Vamos a observar lo que vemos en cada numerito, ¿sí? Vamos a decir lo que vemos y también vamos a mencionar si ese objeto o esa ropa es viejo, nuevo, chiquito, grande, ¿ok? So, number 1. What's this? ¿Qué es esto? It's a bike. It's a bike. ¿Y cómo es esa bici? It's old. Old es vieja. It's a bike. It's old. Old. Okay, now look at number 2. Look at number 2. What's this? It's a jumper. Jumper era buzo, okay? Buzo. It's a jumper. Jumper. ¿Y cómo es ese jumper? It's big. It's big. Es grande. So, it's a jumper.
It's a jumper. It's big. Now, look at number 3. Number 3. What's this? Yes, it's a scooter. It's a scooter. ¿Y cómo es ese scooter? It's new. Nuevo. So, it's a scooter. It's new. Great job. And finally, look at number 4. Look at number 4. What's this? It's a hat. Sombrero. It's a hat. ¿Y cómo es ese hat? ¿Cómo es ese sombrero? It's small. So, it's a hat. It's small. Perfect. Great job. Ok, ahora en el mismo libro vamos a continuar con la página 33, page 33. Exercise 1. Listen and color. Vamos a escuchar cuáles son los colores de la ropa que está usando cada personaje y los vamos a pintar, ¿ok? Me van a escuchar a mí cómo describo lo que están usando los personajes y van a ir pintando. Look, this is Big. Big es el nombre de este personaje. And this is Small. Se llama Big porque es grande, ¿ok? Y este se llama Small porque es algo más chiquito, ¿ok? Que Big. So, let's listen to Big. Vamos a escuchar a Big describiendo su ropa. Attention, listen and color. Hello, I'm big. Look at me. I'm wearing an orange shirt. Shirt es la camisa, ¿ok? Entonces, todo lo que sea la camisa, la vamos a pintar de color orange. Great. Now, red gloves. ¿Qué eran los gloves? Gloves son guantes. Red gloves. Entonces, a ambos guantes los vamos a pintar de color red. Red gloves. Okay, let's continue. Now, yellow socks. ¿Qué ropa era socks? Yes, las medias. So, yellow socks. Donde están las medias, las pintamos de color yellow. Okay. And purple shoes. ¿Qué eran los shoes? Yes, los zapatos. So, color the shoes purple. Purple shoes. Ok, y ahí terminamos con big. Now, let's color small. Ahora pintamos la ropa de small. So, hello, I'm small. Look at me. I'm wearing
A brown jumper. Brown jumper. Brown. Y jumper es el pullover o el buzo. Entonces lo pintamos de color brown. Okay. So brown jumper, blue hat. Hat, el sombrero, blue hat. Todo el sombrero, todo el hat lo pintamos blue. Blue hat. Okay. And black trousers. Trousers, que son los pantalones. Black trousers. Okay, and that's it. We finished with exercise 1. Terminamos con el punto 1. Now, let's continue with exercise 2. Exercise 2. Listen and draw. Me van a escuchar a mí otra vez y vamos a dibujar estos objetos que aparecen acá debajo en el lugar correspondiente, ¿sí? La ball ya está dibujada, pero igual voy a leer, ¿sí? Para que ustedes me escuchen dónde está la pelota de ball. Y después vamos a seguir dibujando cada uno de los objetos en el lugar correspondiente. ¿Ok? So, let's start. Comencemos. Where's my ball? It's under the chair. It's under the chair. Está debajo de la silla. Okay? Now, where's my hat? Where's my hat? It's in the box. It's in the box. In the box sería adentro de la caja. In the box. Entonces al hat lo van a dibujar acá adentro. Okay, now, where's my tablet? Where's my tablet? It's on the chair. It's on the chair. On the chair. Arriba de la silla. On the chair. La dibujamos en este sector arriba de la silla. And now, where's my jumper? Where's my jumper? It's behind the box. Behind the box. Detrás de la caja. Lo podemos dibujar acá atrás, behind the box, o también puede ser acá, de este lado, behind the box. And that's it, we finished. Bye bye.